Muy buenos días, bienvenida a una nueva lección de este entrenamiento basado en los ejercicios de Un Curso de Milagros junto a la respiración consciente. Empezamos nuestro día 331, también iniciando un nuevo periodo de 10 días en el cual reflexionaremos sobre un nuevo tema. Posteriormente compartiremos la lección del día de hoy y finalizaremos con una breve reflexión al respecto. Como cada día, la invitación es a recogernos en nuestro interior, a apartarnos de cualquier tipo de interferencia, de interrupción, a procurar alejarnos de cualquier ruido, de cualquier molestia. Idealmente cerraremos los ojos y sobre todo lo que haremos es respirar conscientemente durante unos minutos, inhalando y exhalando lenta, profundamente, de manera conectada. Y en este proceso, durante esta práctica, nos daremos cuenta de que también podemos prestar parte de esa atención a las siguientes palabras. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver el ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar para creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermitos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma, y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Podemos permanecer por unos instantes más respirando conscientemente. Podemos hacerlo también incluso durante los próximos minutos en los que leeremos el tema, la lección del día de hoy, quería decir, y también la breve reflexión final. Y bien, cuando lo sientas, continuaremos leyendo la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo.
¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestran el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Muy bien, hasta aquí las lecturas del día de hoy, en el cual nos iniciamos con 10 días de reflexión sobre el ego. Hemos hablado ya mucho sobre el ego. Hoy el curso nos invita a escudriñar una nueva descripción, una manera de interpretarlo, de observarlo. No voy a decir diferente, añadiéndole nuevos conceptos, nuevos matices. El ego no es otra cosa que idolatría. El ego necesita de símbolos, necesita de ídolos. Se idolatra a sí mismo, idolatra a los demás. Tengo que ser como esa persona, tengo que ser más yo, tengo que ser menos yo. Y el tema del día de hoy: el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Ayer hablábamos de que hoy no volveré a hacerme daño. El conflicto no existe. Por lo tanto, ni hoy, ni mañana, ni ayer puedo volver a hacerme daño. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Cuanto cada vez sigamos avanzando más y más, como ya recordamos, creo que no fue ayer, hace unos días, en los ejercicios de un curso de milagros, en la respiración consciente, en las disciplinas que cada uno decida que le resuenan más en ese camino de autoconocimiento, de introspección personal. Cuanto más avancemos por ese sendero, más nuestra voluntad abrazará de nuevo la voluntad de Dios, la voluntad del ser, la voluntad de la conciencia universal que somos. De hecho, más abrazará nuestra verdadera voluntad. Cuanto menos ego haya, cuanto más el ego se vaya disolviendo, cuanto más el ego se vaya transmutando, vaya partiendo, más las voluntades, digamos, del ego y del ser, la voluntad, digamos, subjetiva y la objetiva, convergerán en una misma voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Estamos en este proceso de regreso a casa, de regreso al corazón, al interior del ser, a la conciencia de unicidad. Estamos en este camino de reducir la brecha de separación, esa que creó el ego, esa que creó el personaje. No, mi voluntad es esto, lo otro, porque necesito conseguir esto y lo otro, y casarme, y tener estos hijos, y esta mujer, y este hombre, y este dinero, y este trabajo. Necesidad. Y como muchas veces digo,
cuando aparentemente pueda compartir algo que difiera con la concepción global de la mayoría. Aquí no estamos haciendo apología en que no haya que trabajar o no haya que tener una voluntad por tener una pareja, por formar una familia, por tener hijos, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Aquí no se hace apología de esto en absoluto. De hecho, no se hace apología de nada. Se comparte una manera o un camino de visión del mundo mediante el cual precisamente todo aquello que hacemos cotidianamente nos ayuda y nos acerca cada vez más a la comprensión de la vida misma. Por lo tanto, bienvenidos parejas, hijos y, digamos, objetivos. En todo caso, lo que se comparte es que si todo aquello que perseguimos es algo que idolatramos, es algo mediante el cual buscamos la realización personal, estaremos percibiendo de manera subjetiva, no estaremos viendo la realidad desde la verdad última de las cosas. Una vez más también, no pasa nada si no se entiende todo o la mente dice que esto pues parece más o menos complicado. El hecho es de que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. No puedo vivir en conflicto cuando cada vez más estoy conectado a la paz, al ser, a la presencia, a la calma, a la conciencia. Si estoy conectado al ego, si sigo viviendo desde el ego, desde el personaje, desde el resentimiento, desde la queja, el juicio, la culpa, el buscar siempre culpables en el exterior o culpándome a mí mismo, ¿no? Un ego reactivo, entonces viviré en conflicto. Si cada vez me sigo entrenando más, por supuesto, en todo lo que proponemos mediante este proceso de Respirando un Curso de Milagros, o repetimos, mediante las disciplinas de desarrollo personal y de expansión del ser que consideremos más oportunas, como puede ser el Ho'oponopono, como pueden ser muchas otras, adelante. Pues el camino, al menos un servidor considera que es siempre ese camino que empieza por mirar adentro para construir desde dentro hacia afuera. Bien, no nos alargaremos mucho más. Gracias por seguir ahí. Un abrazo y hasta mañana.